Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ya dijimos ayer que todos estos días tienen su protagonista. El lunes santo fue María de Betania con su gesto maravilloso de ungir al Señor. El martes, ayer, fue Pedro y hoy el protagonista es Judas, el traidor. Dice el Evangelio de hoy que en aquel tiempo, así empieza, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. Dice también el Evangelio que Jesús, mientras comía con sus discípulos, se turbó y dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y un poco más adelante, tú, Señor, dices: el Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Cuánto, Señor, sufriría tu corazón amorosísimo con esta traición de Judas? Si nosotros, cuando vemos un hijo que se pierde, que va por mal camino, sufrimos tanto, o un buen amigo, ¿qué no hará el Señor, ese corazón lleno de amor por nosotros? Y al mismo tiempo, Señor, nos asombra cómo respetas la libertad de los hombres. Estás viendo que va por mal camino, que se está perdiendo, que te va a traicionar y aunque intentas por todas las formas ganarlo, sufres el no poder violentar su libertad. Es el misterio de Judas. ¿Cuántas veces le miraste con cariño, Señor? ¿Cuántas veces en la soledad de la noche, cuando te ibas a hacer oración, tú solo pediste por él, por Judas, al Padre? ¿Cuántas veces intentaste hacerle volver a tu corazón con infinita ternura, ayudarle a hablar para descargar la amargura de su alma? ¿Con qué delicadeza lavaste sus pies en la última cena? ¿Y con qué angustia dijiste esta frase que hemos leído? En verdad os digo que uno de vosotros me entregará. ¿Cómo no se te partió de pena el corazón, Señor, cuando te preguntó, para disimular como los demás: ¿soy yo acaso, maestro? ¿Quién era Judas? ¿Cómo era? ¿Nació traidor o comenzó a serlo un día? ¿Amaba u odiaba a Jesús? O quizás las dos cosas al mismo tiempo, como tantas veces nos ocurre. ¿Qué pensaba realmente de Jesús? ¿Cuándo, cómo y por qué entró Satanás en su alma? ¿Por qué realmente, Señor, te traicionó? Todo esto constituye ese misterio de Judas, sellado con el silencio de su muerte, de su suicidio. En el fondo, es un misterio que nos atrae, porque no es ajeno a nosotros, porque tú y yo también tenemos esa triste posibilidad de ser Judas. Estoy releyendo ese libro Archipiélago Gulag de Solzhenitsyn. Es un libro impresionante donde se cuentan los horrores de esos campos de concentración y exterminio soviéticos, las purgas de Stalin. Es una cosa como una encarnación del mal terrible, ¿no? Y hay un capítulo en el que habla de los ribetes azules, que son los miembros del servicio de seguridad que hacían los arrestos y las condenas y los interrogatorios. Y entonces él se pregunta, dice:
¿Cómo apareció esta raza de lobos entre nuestro pueblo? ¿Acaso no es de nuestra raíz? ¿No es de nuestra sangre? Sí, es de la nuestra. Sin agitar demasiado los mantos blancos de justos, hagámonos cada uno esta pregunta. Si mi vida hubiera dado un giro distinto, ¿sería yo un verdugo igual que estos? Y a veces, Señor, nosotros pues somos también un poco como Judas, o no te traicionamos por menos de 20 monedas de plata. No hay días, Señor, en que abandonamos nuestra mejor verdad, nuestro mejor amor, aquello que es nuestro deber, y lo sabemos, por una vanidad, o por una sensualidad, o por una comodidad, o simplemente por quedar bien. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí, consecuencia de la libertad, esa posibilidad increíble de ser un amigo de Jesús o un traidor. Me acuerdo ahora de aquello que Víctor Frank decía en aquel libro El hombre en busca de sentido. Son las palabras finales del libro, ¿no? Más o menos, cito de memoria, Víctor Frank decía, Auschwitz nos ha enseñado qué es el hombre. Y decía, el hombre es ese ser que es capaz de comportarse como un animal que extermina a sus semejantes metiéndolos en una cámara de gas, que ha inventado las cámaras de gas. Ese es un extremo, dice, pero es también ese ser que es capaz de entrar con la cabeza alta dentro de esas cámaras, rezando el Padre Nuestro o el Shema Israel. Así acaba el libro. Para empezar, Judas era uno de los 12. Llegó a Jesús como los demás, es decir, con defectos, como tú y como yo. Pedro era apasionado y violento, lo vimos ayer. Juan, intransigente. Tomás era desconfiado. Y Judas, pues Señor, por lo que sabemos por el Evangelio, avaricioso. Y fue elegido con sus defectos, exactamente igual que tú y yo y que todos los demás. Y podría haberlos purificado con el amor a Jesús. No era la oveja negra. Desde el principio el Señor no se equivocó al elegirlo. El Señor rezó por él, lo envió a predicar, probablemente hizo milagros como los demás y probablemente expulsó demonios. Y volvió junto con los otros, feliz y contento, a contárselo al Señor. ¿Qué pasó entonces? ¿Cuál es el misterio? Pues hay un momento de crisis que es el discurso del pan de vida de Cafarnaún, donde el Señor promete que va a entregar su cuerpo como alimento. Anota San Juan que al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, es dura esta enseñanza, ¿quién puede escucharla? Desde ese momento, muchos de sus discípulos ya no andaban con él. Señor, no sabemos por quién se dice la primera frase, ¿no? ¿Quién fue el que dijo, dura es esta enseñanza, quién puede escucharla? Pero no sería extraño que fuera Judas, porque Jesús, tú dices, hay algunos de vosotros que no creen. Y Juan añade, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a entregar. Es decir, das la impresión, Señor, de unir estas dos cosas, el que te iba a entregar y el que no creía en ti. Que quizás por eso no es demasiado ilógico pensar que fuera Judas. En otra ocasión, Pedro responde con estas palabras, a tu pregunta de quiénes pensaban ellos que eras tú. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y Jesús le dice a Pedro, ¿no os he elegido yo a los 12? Sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Y eso debió turbar a todos, pero a Judas debió ser como un cuchillo en su corazón. Ahí quizás tuvo una oportunidad de ir a Jesús y decir, Señor, perdón, estoy un poco enfadado, me ha pasado esto, y mostrar la herida, su falta de fe, su resentimiento, me ha enfadado aquello, no me siento bien lo de más allá. Ahí tuvo una buena oportunidad, y muchas otras que no vienen en el Evangelio. Me recuerda mucho aquello que en el Génesis Yahvé dice a Caín, Caín, ¿por qué estás enfadado? Antes de que mate a su hermano, ¿no? Porque tú podrías ser una buena persona también si te portaras bien. Examínate. Pero Caín no hace caso. Al revés, se llena de resentimiento y mata a su hermano. Pues
Después de esa crisis, pasa casi un año entero y tiene lugar la chispa que desató todo. Durante ese año, que fue un tiempo decisivo para Judas, el mal, como un cáncer, creció dentro de él con todas sus ramificaciones, poco a poco, en silencio, con disimulo. Y cuando lo volvemos a encontrar, ya está listo para traicionar. Solo falta esta chispa que fue María de Betania, nuestra protagonista del lunes. Después de que ella ungiera el cuerpo del Señor con ese perfume de nardo carísimo, Judas dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, aclara San Juan, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Y probablemente a Judas le humilló esta regañina del Señor en público delante de todos, y que tomara parte por María en vez de por él. Y 2 días después, con este detonante, tiene lugar la tragedia. La hemos leído ya. Se acerca a los príncipes de los sacerdotes y les dice: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Y vendió al Señor por 30 monedas de plata, el precio de un esclavo, 150 días de trabajo de un obrero, o sea, 5.000, 10.000 euros. Una miseria. Judas se perdió poco a poco. No fue de golpe. Se acostumbró a decir al Señor que él sí, que le amaba, pero luego no lo demostraba. Y se desencantó. Antes de traicionarte, Señor, dejó de ser apóstol en su corazón. Comenzó a moverse por miras humanas, a robar y aficionarse al dinero, poco a poco. Hay Marianne Glendon, una doctora honoris causa por la Universidad de Navarra, que contaba cómo decía que la sociedad poco a poco iba permitiendo cosas que la estaban destruyendo, la sociedad occidental, y ponía el ejemplo de 2 ranas. Si tú en un recipiente a 60 grados arrojas una rana viva, la rana está incómoda porque está demasiado caliente y salta y sale del recipiente. Pero si esa misma rana la pones en el recipiente con agua a 15 grados y vas poco a poco subiendo grado a grado la temperatura, cuando alcanza los 60-70 grados, la rana ha muerto sin darse cuenta. A veces el mal crece casi sin darnos cuenta. Pero San José María, cuando contemplaba a Judas, escribía: Judas ha fallado en el amor. Ya no ama al Maestro. Y cuando el amor se apaga, desaparece todos los demás. Este es el tema, Señor. El problema no fue la avaricia, no fue la traición. También Pedro fue traidor, pero el problema fue que Judas se enfrió en el amor, se entibió. Y la tibieza, ese amor tibio que ya no tiene ni pasión, ni fuerza, ni garra, es ese enemigo mortal que consiste en una corrupción del amor conservando todavía su forma. En el caso de Dios se evitan los pecados mortales, pero no los veniales. Tampoco se hace nada porque por Dios si no es obligatorio. Bueno, no hay que exagerar. Y así, poco a poco, nuestro amor se va entibiando. Y es un amor falso, porque en realidad es amor a nosotros. Tenemos que cuidar nuestro corazón, no dejar que se corrompa. No dejar, Señor, te lo pedimos, que se convierta en una gusanera, porque el corazón va atrayendo cosas, y si ahí no hay amor de Dios, se llena de otras cosas, hasta de porquería. Me acuerdo una vez oír a una chica, ¿no?, llorando, ¿no? ¿Y cómo he llegado a esto, Dios mío? ¿Cómo he llegado a esto? El corazón, si no estamos vigilantes, se llena de rencores, de sensualidad, de egoísmo, de mentira, de resentimiento. ¿Y el remedio? Pues es la sinceridad con Dios y con nosotros mismos. Esas confesiones bien hechas, pero le pedimos perdón al Señor sinceramente de las cosas que hacemos mal cada noche. Contar con sencillez lo que nos pasa al Señor, a Dios. San José María decía: tengo dolor de muelas en el corazón. Pues eso, sacar la muela, lo que nos hace daño. Y luego, junto a esto, pues cuidar lo pequeño. Porque el amor, siendo algo muy grande, se muestra en cosas pequeñas.
De nada sirve decir, tengo un amor grandísimo, Maricuki, te tengo un amor grandísimo, si luego no hacemos nada por Maricuki. Pues es como una contradicción. Y Judas, pues fue descuidando cosas pequeñas, y acabó mal. Eso es lo que hace la tibieza. No sé si recuerdas aquel accidente terrible del Columbia, ¿no? El transbordador espacial que en el 2003, justo después de despegar, pues estalló matando a los 6 tripulantes. La primera mujer que embarcaba iba en esa dotación. Y entonces me quedé con una noticia porque me impresionó mucho. Decía así: Nueva York, un informe interno de la NASA detectó la existencia de una zona dañada de 75 por 17 centímetros en el ala izquierda del Columbia 4 días antes de que la nave se desintegrara en su reentrada en la atmósfera terrestre, perdiendo la vida sus 7 tripulantes. Los ingenieros de la NASA consideraron que la nave no corría peligro. Era una zona pequeña, pero acabó con aquella nave estupenda que había surcado los cielos. A veces tenemos que cuidar también, Señor, nosotros las pequeñas raposas que se comen la viña, como dice el profeta. Esas cosas pequeñas que enfrían nuestro amor a ti. Y que no estamos rezar de mala forma una oración, pues no darle importancia a aquello de más allá, zanganear o descuidar la vista con aquello, o no pedir perdón inmediatamente y de corazón cuando hacemos algo mal. Nosotros, Señor, no queremos tibieza, ayúdanos. Y para eso tenemos no tanto que evitar las cosas malas, como llenar el corazón de un amor enorme. Y para eso la oración, que es donde nos encendemos en la oración. Y para eso la oración del cuerpo, que es los sacrificios ofrecidos a Dios por amor. Y para eso el darnos a los demás. No nos conformamos con no meter cosas sucias, sino que queremos meter, porque es imposible además. Lo que hay que hacer es meter un gran amor. A olla que hierve no se acercan moscas, decía Álvaro, el beato Álvaro del Portillo. Si tenemos un amor tan grande dentro del corazón, es muy difícil que entren pequeñas cosas, pequeños microbios. Pero vamos a terminar la historia de Judas. Tenemos aquella escena del huerto de los olivos, la veremos, el beso de Judas. El Señor, un beso que lo escucharon los ángeles y los demonios. Judas no se atrevía a mirarte a los ojos, Señor, y bajaba la mirada. Y tú hiciste un último intento. Lo coges por los hombros, los zarandeas para obligarle a mirarte y en voz baja le dices: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y como no reaccionaba, lo abrazaste probablemente firmemente mientras le decías, llorando de pena al oído: amigo, a lo que has venido. ¿Qué más podía hacer el Señor? Después prendieron al Señor y todo aquello fue demasiado para Judas. Al salir de allí, del huerto de los olivos, parecía más muerto que vivo. Vagó de pena por los campos y se ahorcó. Pero antes fue a los sumos sacerdotes y les hizo esta confesión: pequé entregando sangre inocente. De haber pronunciado estas palabras delante de Jesús, o delante de la Virgen, o delante de Pedro, habría podido cambiar su vida y devolver la paz a su alma. Y hoy sería uno de los 12 apóstoles, San Judas. Señor, que yo sepa acudir corriendo a ti si alguna vez te traiciono, con mucha sinceridad. Me acuerdo haber oído contar, la sinceridad nos salva de tantas cosas, ¿no? No sé si era Albéniz o Falla, uno de esos dos grandes músicos españoles, que estaba pues dando unos conciertos en París y entonces puso un telegrama a su mujer que decía: gravemente enfermo, ven enseguida a París. La mujer pues cogió un tren, tal, y cuando llegó a la estación de París, pues allí en el andén estaba, ya digo que Albéniz o Falla, no recuerdo cuál de los dos, probablemente sea Albéniz, con un ramo de flores enorme, y entonces la mujer le dijo: ¿Pero tú no estabas enfermo? Y le dijo: sí, lo estaba. Estaba empezando a enamorarme de otra mujer. Esa sinceridad, ¿no? Vamos, Señor, a terminar. Te pedimos por Judas, ¿no? No sabemos dónde está Judas. Ojalá estuviera en el cielo.
pero vamos a pedirle a la Virgen que nunca caigamos en la tibieza, esa enfermedad del alma que corrompe el amor casi sin darnos cuenta, y que nos ayude a cuidar el corazón, ella que fue la Inmaculada, que nos ayude a cuidar nuestro corazón para que no entre nada malo. Vamos a rezarle con esta poesía que compuso Ernestina de Champurcín. Hazme de nieve, Señor, para los goces humanos, de arcilla para tus manos, de fuego para tu amor. Y ahora que cada uno siga por su cuenta.